Pueblo de Dios dice amén. Bueno, el día de hoy quiero continuar y hacerlo en serie. La semana pasada prediqué sobre el tema el poder de la unidad. El día de hoy quiero continuar ese mensaje en serie hablando sobre el tema pasos para mantener la unidad. Entendemos que es el corazón de Dios y es el deseo de Dios que la iglesia esté unida. Hablaba un poquito de cómo Dios desea la unidad. Satanás está trabajando para dividir la iglesia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, libros, y por eso es sumamente importante que nosotros nos demos a la tarea de estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la carta de los Corintios, es una carta donde el apóstol Pablo, que era el fundador y había ayudado para que esta iglesia se levantara, había recibido un informe. En el primer capítulo dice: he sido informado que habían ciertos problemas dentro de la iglesia. Si usted lee la carta, se da cuenta que en la iglesia había un caso de inmoralidad. En la iglesia había problemas, dice, litigios entre hermanos. Entre ellos mismos se estaban llevando a las cortes. En la iglesia había problemas con los matrimonios, el capítulo 7. En la iglesia había problemas con los dones, la administración de los dones que el Espíritu Santo les daba. Entonces, necesitamos entender que bíblicamente no es anormal o no es raro que en la iglesia haya problemas. ¿Aló? Porque a veces corremos y creemos, se decía años atrás, andamos buscando la iglesia perfecta. Pues le tengo noticias, no la va a encontrar. Y decía mi padre, y cuando la encuentre y usted se empiece a congregar, ahí ya no va a ser perfecta, porque llegamos nosotros con errores y con ciertas cosas que necesitan cambiar en nosotros. Entonces la pregunta es, y entendemos que Dios desea la unidad, la pregunta es ¿cómo la mantenemos? ¿Cómo cuidamos como iglesia esa unidad? Decía, estuve hablando esta semana que pasó sobre el poder de la unidad y compartí cómo hay fuerza. Cuando miramos, por ejemplo, la estructura de este edificio, miramos que cada una de las vigas está ligada, está unida una viga hacia otra, y eso hace que este lugar esté fuerte. Cuando hay separación, cuando hay división, a como usted lo quiera presentar, va a traer debilidad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo logramos? Y las respuestas nosotros las encontramos aquí. Amén. Las respuestas las encontramos en la palabra de Dios. Entendemos pues que Dios nos quiere unidos y el enemigo nos quiere divididos. La unión, ya sea que usted mire a un ejército, un edificio, un país, una familia, la unión trae fuerza. Y la iglesia no es diferente. Si no logramos, escuche bien, entender la importancia y el mandamiento bíblico de la unidad, perderemos las batallas que están por delante. Se lo voy a decir una vez más. Si nosotros no logramos, si pueden usar el teléfono allá afuera, por favor. Si no logramos mantener la unidad, vamos a perder las batallas que están por delante. Y será extremadamente difícil lograr poseer la tierra que Dios nos ha dado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sí, vamos el día de hoy, en inglés le dicen, we're going to try and unpack this. Vamos a tratar de dar a conocer esto. Y el primer punto del que yo te quiero hablar es sobre la importancia de que
usted y yo seamos diferentes a cómo opera el mundo. Diga conmigo, seamos diferentes. Sí. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entendemos que Dios siempre ha anhelado adquirir un pueblo, apartar un pueblo, desde que nosotros abrimos nuestra Biblia y que Dios comienza a tratar con Abraham, a levantar esta nación de Israel. Dios empieza a compartir su corazón de tener un pueblo santo, un pueblo apartado. Entonces, el propósito de entender esto es que usted y yo necesitamos ser diferentes. Cuando miramos nosotros el mundo va en una corriente, el mundo va en una moda. Pero usted y yo hemos sido llamados a ser diferentes. Quiero en esta hora, vaya conmigo al libro de Gálatas, el capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6, del verso 6 al versículo 10. Y mientras vamos avanzando, vamos a ir entendiendo esto. Algunos temas quizás van a ser un poquito difícil de digerir, pero téngame paciencia y sígame. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, o a las iglesias que estaban en esta región, les dijo: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se han alejado del que les llamó por la gracia, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo, evangelio diferente. Pablo los instala, se va y de repente ellos andan en otro, como dicen por ahí, en otra sintonía, en otro canal. Pablo dice: estoy maravillado. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, hay algunas personas que quieren cambiar lo que Jesús ha establecido. Y Pablo les dice más: si aún nosotros o un ángel nos anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea esa persona anatema o sea esa persona maldita. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dijo Pablo: si alguno les predica diferente evangelio del que ustedes han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, lo que Pablo estaba por decirles, quizás no iba a apetecerles mucho, no iba a agradarles mucho, pero Pablo dice: yo tengo un compromiso de decirle a ustedes la verdad. Estoy maravillado de que lo que se les presentó como el evangelio, como la buena noticia, ustedes lo hayan cambiado y estén, en otras palabras, tomando otro acercamiento. Una de las cosas que surge mucho podríamos decir, en el cristianismo o en la religión, como lo conocen algunos, es que se tienden a adoctrinar ciertos mandamientos de los hombres. Una vez más se lo voy a decir: se tiende a adoctrinar los mandamientos de los hombres. Cuando leemos, por ejemplo, Marcos, el capítulo 7, y voy a necesitar que me siga ahí con sus notas o con su Biblia, para que podamos nosotros entender la palabra del Señor. Marcos, el capítulo 7, versículos 6 al 9, había un problema cuando llega Jesús a la tierra. De repente hay estos conocidos legalistas religiosos que están siempre detrás de Jesús, mirando qué es lo que hace y qué es lo que no hace, mirando si lo hace bien o si lo hace mal. Y conocemos mucho la cita y el evento en el que se habla de lo que contamina al hombre.
porque ellos tenían como una tradición que había que lavarse las manos. Capítulo 7, versos 6 al 9. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, mucho cuidado. Nosotros podemos decir: Cristo, yo te amo, ¿verdad? Mis labios pueden honrar a Dios, pero mi corazón puede estar lejos. Y Jesús le dice: miren, ustedes, en ustedes se cumple la profecía del profeta Isaías. De labios me honran, pero su corazón está lejos. Y dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. Y esa palabra doctrinas quiere decir enseñanza. Cuando hablamos de que si usted conoce la doctrina, conoce la enseñanza realmente de la Escritura. Enseñan ustedes como doctrina mandamientos de hombres. En otras palabras, no son mandamientos de Dios, son mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Entonces, había un problema aquí, y quiero que vaya poniendo los eslabones juntos. Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado de la verdad. No que haya otro evangelio. Y Jesús dice: ustedes están enseñando mandamientos de hombre como si fuesen doctrina. Cuando crecí, recuerdo de muy chico yo toqué en el grupo de alabanza. Gracias a Dios tenía un padre que me inculcaba el servir a Dios, y un día llegó y me dijo: súbete. Y le dije: pero pues, ¿qué hago aquí? Tú sígueme. Y a veces tocaba al principio del servicio, y cuando estaba predicando el pastor me quedaba dormido, y ya después del servicio llegaba alguien a hacer el relevo. Pero poco a poco empecé a aprender a tocar la batería, aprender a tocar el bajo, la guitarra, el piano, etcétera. Y cuando crecí, escuche bien, crecí escuchando las historias del tabernáculo, escuchando las historias de el tabernáculo que se erigió en el desierto, sobre el atrio, sobre el lugar santo y sobre el lugar santísimo. En el lugar santísimo yo crecí escuchando las historias de que era un lugar donde había mucho peligro. Si usted se subía y no era aceptable delante de Dios, caía muerto. Y quiero que me siga, pero en mi filosofía, o en lo que empecé yo a aprender, era que este lugar o esta conocida plataforma era un equivalente al lugar santísimo del Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros observamos y de repente se empieza uno a meditar y decir: bueno, en el lugar santísimo, ¿quién entraba? Solamente, según la Biblia, entraba el sumo sacerdote. En el lugar santísimo se tocaba algún instrumento, no se tocaba ningún instrumento. En el lugar santísimo se daban testimonios, en el lugar santísimo se predicaba, en el lugar santísimo se hacían todas estas cosas. Y la respuesta es no, 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 no y no. Entonces decía: pero hemos formulado un paralelo que la plataforma o este lugar, que es más peligroso estar mal aquí que estar mal aquí. Y cuando nosotros entendemos la Escritura, hemos de entender que decía: esa es la idea de santidad que se ha enseñado tradicionalmente. Ahora decía, al ponerme a analizar el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que no hay una asociación
entre el lugar santísimo del tabernáculo y la plataforma que conocemos aquí en la iglesia. Se ha formulado una idea que aquí arriba es más delicado que allá abajo, y que aquí arriba hay que andar bien y allá abajo se puede andar mal. Pero fíjese bien, la Biblia enseña que nuestro cuerpo, diga conmigo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Donde habita el Espíritu Santo no es aquí arriba ni acá abajo. El Espíritu Santo habita dentro de mí. Entonces yo no nomás tengo que vivir una vida de santidad cuando estoy aquí o cuando estoy allá. Yo necesito vivir una vida de santidad en donde quiera que yo esté. ¿Aló? La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sin saberlo, decía, algunos creen que se vale pecar cuando estás allá abajo, se vale pecar de las sillas o criticar al que está arriba de la plataforma, olvidando que el templo del Espíritu Santo lo vamos cargando nosotros. Lo que es aún más peligroso, porque a veces creemos que de allá podemos mirar para arriba y decir, mira cómo está él o mira cómo está aquello, sin saber que el Espíritu Santo de Dios está morando, no aquí, no allá, sino que está morando ¿dónde? En nuestro templo. Usted y yo hemos sido llamados a ser diferentes. En otras palabras, hemos sido llamados a la santidad. Y yo quiero que entienda usted esto. La palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Ha leído eso? Sin santidad nadie verá al Señor. La pregunta, ¿qué es la santidad? ¿Cómo se ve? ¿Dónde la consigo? ¿Es la santidad mantener las tradiciones judías en cuanto a ceremonias, en cuanto a la vestimenta o rituales? ¿Será esa la santidad? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote que entraba hasta el lugar santísimo usaba calzoncillos de seda. Tenía un pectoral sobre el pecho y había unas ciertas telas que tenía que utilizar. La pregunta ¿es esa la santidad, mantener las tradiciones? Y cuando entendemos, escuche bien, y es importante entender el proceso del tabernáculo del Antiguo Testamento. Había que sacrificar, había que lavarse las manos, había que tener comunión en el lugar santísimo, en el lugar santo, había que ofrecer incienso y luego había que pasar al lugar santísimo. Todo eso para que descendiera la Shekinah, gloria de Dios, descendiera la presencia de Dios y pudiera juntarse al sacerdote. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿cómo fue que el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón? ¿Cómo fue que el Espíritu Santo vino a hacer de nuestro corazón el templo? No es por nuestras obras, sino es por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ahora quiero que vayamos entendiendo esto. Decía sobre el tema de vivir en santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos listos? La razón por la que Dios es santo, y quiero que vaya entendiéndolo, no tiene que ver con la ropa que Dios usa. La Biblia dice que Dios es espíritu. La razón por la que Dios es santo no tiene que ver con el idioma que Él habla. No tiene que ver con la música que a Él le gusta o con la apariencia. Tiene que ver con quién Dios es. Ahora, quiero que usted se imagine, vamos a juntar los 7 billones de hombres y mujeres que existen en la tierra y vamos a poner a Dios en el centro. Voy a explicarle e ilustrarle lo que es santidad. Si Dios está en medio y está rodeado de toda la humanidad, de todo el mundo, y yo de repente le digo, ok, que todos los eternos se hagan para la derecha
y los mortales o los que tienen principio y fin se queden a la izquierda. Sale Dios del grupo porque Él tiene, diga conmigo, eternidad. Él tiene eternidad, los hombres no tienen eternidad. Entonces, Dios está separado de la humanidad. Bueno, dijimos a la derecha, todos aquellos que están perfeccionados en el amor. Cuando nosotros empezamos a mirar, fíjese bien, tiene que ver con quién Él es eterno, Él es fiel, Él es amor, Él es paciencia, Él es poderoso. Y cuando nosotros comparamos el amor, la fidelidad, el poder, el conocimiento de Dios, entendemos que Dios está estrechamente separado del ser humano. Eso a Él lo hace santo. Y como decía el profeta Isaías, 3 veces santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque no hay quien se iguale a Él. Cuando somos más como Él, cuando obedecemos su palabra, es entonces que usted y yo podemos practicar la santidad. Hace unos minutos mi esposa hablaba sobre la ley del nuevo mandamiento, la ley del amor. Bueno, aquí va a estar el grupo de aquellas personas que practican el ojo por ojo, el diente por diente. En otras palabras, si tú me la haces, tú me la pagas. Pero que se vayan haciendo a un lado los que no pagan mal por mal, sino los que pagan un bien por un mal. Y luego nos empezamos a separar del grupo. Me empiezo a hacer. Y una vez más decía que arrepentimiento quiere decir cambiar de mente, cambiar de parecer. El Antiguo Testamento decía, volveos a mí, volveos a Dios. La santidad en eso consiste en separarme de la filosofía, de la mentalidad del mundo y empezar a asemejarme a la voluntad y a lo que Dios es. Dice la Biblia que Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Aló? Muy importante. Dios está completamente separado del hombre, decía, en todos los aspectos. Y eso es lo que lo hace a Él santo, apartado, diferente. Una vez más, cuando somos más como Él, cuando obedecemos a su palabra, es entonces que podemos usted y yo practicar la santidad. Ahora, he ido diciendo esto porque vivir y mantener la unidad. Una vez más, vivir y mantener la unidad es solamente para aquellos que obedecen el mandamiento de vivir en santidad. En otras palabras, solo para aquellos que dicen, I want to be different, yo quiero ser diferente. No es un asunto del mundo. Y vamos a ir mirando cómo allá en el mundo, les decía, tristemente 6 de cada 10 matrimonios gastan para la boda, invitan a un gential, hacen planes y fotos y todo, y a la vuelta de meses, a la vuelta de años, dicen, ya aquí esto se acabó y se terminó. Según las estadísticas, el segundo y el tercer matrimonio se vuelve más difícil. Se necesita ciertos atributos que a nosotros agarramos de Dios para poder llevárnosla bien. Entonces, quiero que nosotros entendamos esto y vamos a entender algunos ejemplos bíblicos. Vamos hablando del tema de cómo mantener la unidad. Si somos tan diferentes, pastor, si de repente llega fulano, mangano y es difícil llevárnosla bien, ¿cómo es que vamos a crecer como iglesia? ¿Cómo es que vamos a crecer como una familia en el Señor? Solo será si nosotros aprendemos a vivir en santidad. En otras palabras, si aprendemos a ser diferentes que el mundo. Porque en el mundo, cuando alguien me la hace, me la paga. Cuando alguien interrumpe mi espacio,
yo le busco pleito o le aplico ya sea la ley del hielo o la técnica que usted use. Pero en el reino de Dios, en el reino de la santidad, las cosas se hacen diferentes. Vamos a irlo entendiendo. El mandamiento es claro. Debemos amarnos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es claro el mandamiento, pero no es un amor carnal. Yo se los he explicado muchas veces que los griegos en la Biblia, el original, cuando usted lee la palabra amor, estaba la palabra eros, estaba la palabra filial, estaba la palabra agape. El amor eros es de ahí donde viene el amor que se conoce la traducción hoy en día como lo erótico. Es un amor que nace de la pasión sexual. En otras palabras, nada más quería el jovencito conseguir lo que quería y ya perdió el interés. Es un amor erótico convenenciero. Y luego está el amor filial. El amor filial es ese amor humano. Bueno, mija, yo te quiero si me tienes la casa limpia, si esto, si lo otro, si aquí, si haces todo esto. Pero que no le haga desayuno, que no les ponga lonche, porque se acabó el amor. Es un amor convenenciero. O mira, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, te voy a prestar un dinerito. Si tú me pagas para atrás, seguimos siendo amigos. Si no me pagas, se rompió la amistad. Es un amor condicional, tiene ciertas condiciones. Y luego está el amor agape, que es la tercera palabra griega que los griegos utilizaban para describir el amor. Y ese es el amor que dice que Dios nos dio a usted y a mí. Nos amó con un amor incondicional. No había nada que usted y yo le podríamos ofrecer a Dios. No había nada en nosotros que, dice la Biblia, que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, tomó la decisión de amarnos. En otras palabras, no dijo, a este lo voy a amar porque tiene buen carácter, o a este lo voy a amar porque está guapo, se ve bonito, se ve bonita. No, dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en nuestra peor condición, Dios tomó la decisión de amarnos. No es un amor que busca un interés, es la naturaleza de Dios. Dice la Biblia que Dios es amor. Ahora, una vez más, usted y yo hemos sido llamados a ser, dije, diferentes. Dígalo conmigo, diferentes. El mundo ama con una conveniencia. Bueno, depende. Si podemos llegar a ciertos términos, entonces se hace. Pero es importante, el mandamiento decía es claro, y debemos amarnos unos a otros, no con amor carnal, sino con el amor que Dios nos amó a usted y a mí, con el amor agape, con ese amor incondicional. Pero la pregunta es, ¿cómo lo logramos? Usted dice, la persona es inmadura, pastor. Usted no conoce lo chismoso, lo chismosa que es. Usted no conoce lo inestable que es, lo inconstante. O como dicen por ahí, tiene sangre pesada. Como si anduviéramos con la balanza. Pero entienden lo que digo, ¿verdad? O sea, es difícil de llevarla bien con esa persona. Y miren, hermanos, quiero que entendamos. Ahora, nosotros podemos manejar la iglesia como si estamos en el mundo. O podemos manejar la iglesia como Dios nos ha dado una instrucción. Pero para nosotros tener la iglesia del modelo de Cristo y la iglesia que va a tener un avivamiento, va a ser si nosotros seguimos lo que la Biblia nos instruye y lo que la Biblia nos indica. No podemos traernos el mundo a la iglesia y decir, bueno, allá en el mundo, cuando alguien a mí me hacía algo, a mí me la pagaba. En la iglesia no podemos hacer eso. Cuando en la iglesia alguien hablaba de mí, que se agarre. En la iglesia no podemos hacer esto. Porque Dios una vez más nos ha llamado a la santidad, a vivir diferente a como vive el mundo. Le voy a dar 3 versículos que hablan sobre la coinonía, la comunión que debe haber entre la iglesia.
Y si nosotros practicamos estos pasos, seremos una iglesia inquebrantable, una iglesia que Satanás no puede dividir. El primero está en Mateo, el capítulo 18, verso 15 al verso 20. Mateo capítulo 18, verso 15 al verso 20. Y nosotros hemos escuchado muchas veces que la Biblia dice, si 2 o 3 están congregados en mi nombre, hay poder en la unidad. Pero eso viene como un resultado de reparar una relación que el enemigo quiere destruir. Dice así la escritura, Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Son las palabras de Jesús. Y dice, mira, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ahora, ¿qué significa eso? Peca contra ti, te ofende, rompe un mandamiento tuyo o como decíamos en el mundo, quebrantó algo en ti que te molestó. Y una vez más, hay que recibir la instrucción de la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, dice la palabra y ahí está la instrucción, ve y repréndele, estando tú y él, ¿qué dice? Solos. ¿Ok? Note que la instrucción es específica. La finalidad, y vamos a irla mirando ahorita, es restaurar, es ganar a tu hermano. Leemos la escritura hasta el verso 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Paso número 1. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dice la palabra, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hasta ahí vamos a leer, tenlo por gentil. En otras palabras, es lo que algunas denominaciones llaman como excomulgar a alguien, como retirar a alguien. Pero antes de hacerlo, hay un procedimiento. La finalidad primordial es la restauración. Amén. La instrucción es específica y la finalidad es restaurar. Si tu hermano peca contra ti, ok, can you give me a minute? Me das una oportunidad de hablar contigo. Esto es de maduros. En el mundo, yo le aplico la ley del hielo. ¿Aló? ¿Sí saben la ley del hielo? No te hablo. La frialdad. No te pares delante de mi presencia, nomás no te quiero ver. Esa es la actitud del mundo. Pero Dios nos ha llamado una vez más y decía, el templo nuestro es el lugar donde el Espíritu Santo mora. Esté usted en la silla, esté aquí o esté acá o esté en su casa, nosotros debemos vivir para Dios, vivir en santidad. Aunque no lo entendamos, pero eso es un acto de santidad. Yo estoy haciendo algo diferente a como el mundo lo hace, porque yo estoy en pos de restaurar. La finalidad de Satanás es dividirnos. No vamos a hacer ni seguir lo que Satanás quiere, vamos a hacer todo lo posible para unirnos. Hay gente que no se querrá unir, pero dice la Biblia, cuando haces el proceso 1, 2 y 3, entonces puedes proceder al paso final. La finalidad siempre es la restauración. Pasó algo muy parecido en el libro de Gálatas, el capítulo 2, entre los apóstoles. Y decía, la Biblia es el manual de instrucción y ahí aprendemos. Libro de Gálatas, el capítulo 2. El versículo 11. Ahí tengo en mi oficina muchos libros que dejó papá y algunos libros míos. Yo tengo un libro ahí que se llama Cuando los santos se pelean. Santo Dios, ¿verdad? Pero los apóstoles también se agarraban entre ellos y tenían desacuerdos. El problema no es que haya problemas aquí, el problema es cuando no los sabemos resolver.
¿Hello? Ahora, dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí está hablando Pablo, y está el apóstol Pablo y está Pedro. Ahora, quiero que entiendan algo en el contexto. Los apóstoles, si yo le preguntara, ¿quién pasó más tiempo con Jesús, Pedro o Pablo? La respuesta es, sin ninguna duda, Pedro. Pedro estaba ahí cuando le dijo, camina sobre el mar, cuando hubo la transfiguración, cuando multiplicó los panes, cuando estuvo en todo activo. En otras palabras, en la mente humana podría decir, Pedro era más que Pablo. Ya yo le hablaba la semana pasada que en Dios no hay que tú eres más o que tú eres menos. Jesús agarró la toalla del siervo y dijo, vénganse, le voy a lavarle los pies a ustedes. Pero Pedro estaba haciendo algo mal. Y Pablo, como un miembro del cuerpo de Cristo, le dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, para quienes no saben, Jacob es Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que, dice, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Había un problemón entre la cultura judía y en los gentiles. Cuando no estaban los otros apóstoles, Pedro andaba conviviendo ahí con, pásame un taquito ese ¿qué era ese? Era del pastor. Y ahí andaba Pedro con ellos. Y de repente cuando llegabas, venía caminando Santiago y los demás apóstoles. De repente Pedro se hacía a un lado y también Bernabé. Y decía, nosotros no nos juntamos con ellos, porque ellos comen comida inmunda, porque ellos hacen esto, porque ellos hacen lo otro. Y cuando Pablo estaba ahí, le dice, a ver Pedro, ¿qué está pasando? ¿Por qué cuando ellos no están lo haces y cuando ellos se van si lo practicas? Ahora, es importante, decía, al entender y nosotros mirar esto que sucedió. No dijo Pedro, ya no voy a predicar. No dijo Pablo, ya no voy a predicar. Miramos versos antes que ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, tú vete con los gentiles y tú vete con los judíos. Le resistí cara a cara. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, dice la palabra, solos. Y ahí está toda la instrucción. Lea todo el capítulo 18 y se va a mirar que hay bendición cuando nosotros hacemos las cosas en el orden de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo capítulo 5, versículo 23. Otra instrucción en la Biblia y nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, cuando nosotros traemos la ofrenda al altar, la finalidad de lo que nosotros hacemos para Dios es como un regalo, es honrarlo. ¿Cuántos pueden decir amén? No debe, nadie dé por tristeza ni por necesidad. Dios bendice al dador alegre porque estamos ofreciendo para Dios. Si nosotros queremos realmente que el corazón de Dios esté alegre por lo que nosotros damos, no nada más lo material que nosotros damos, sino la condición de nuestro corazón debe estar bien. Y en esa enseñanza Jesús nos da a conocer una gran verdad. Dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, número uno, si tu hermano peca contra ti. Y luego 2, si tu hermano tiene algo contra ti.
Fíjese, ya son dos, ¿verdad? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, dice la palabra, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. La finalidad del capítulo 18 es ganar a tu hermano. La finalidad de este capítulo 5 es reconciliarte con tu hermano. Y número 3, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así la escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice la palabra, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también, o no sea que tú también, dice la palabra, seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora yo le decía, es el deseo de Dios que la iglesia se mantenga en unidad. Yo le puedo garantizar que a la vuelta de nuestro caminar con Dios en 6 meses, en 1 año, en 2 años, 3 años, quizás usted se va y mientras nosotros convivimos, porque necesitamos convivir, a eso es lo que Dios nos ha llamado, de repente se va a topar con alguien que lo va a ofender, que va a pecar contra usted, o alguien que tiene algo contra usted. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder como responde el mundo o vamos a seguir la instrucción de lo que la palabra de Dios nos dice o lo que la palabra de Dios nos pide? Si alguien es sorprendido en alguna falta, dice la Biblia, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y nota que no dice córtalo de tu vida, excomúlgalo, sino que dice restáuralo. El primer proceso es ganar a tu hermano, el segundo es reconciliarte y el tercero nos habla de la restauración. Una vez más, regresamos al capítulo 11 de Primera de Corintios, donde abrimos el día de hoy este mensaje. Primera de Corintios capítulo 11. Y nos dice la escritura en el versículo 19, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones. En otras palabras, es necesario, es inevitable que entre ustedes en la iglesia haya disensiones para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Entonces, cuando usted dice, yo voy a practicar Mateo 18, yo voy a practicar Mateo capítulo 5 y voy a practicar Gálatas capítulo 6, ya no queda en mí la división, ya no queda en mí si la relación está bien o está mal. Yo hice lo que a mí me correspondía. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y esto me lleva a este último punto. Y con este punto quiero cerrar. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer el verso 24 al 30. Dice la palabra del Señor, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, dice la palabra, la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo,
un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El versículo 29 dice: él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Déjala crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Pero ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer Jesús. Recoged la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Había un canto que decía: trigo soy del granero del Señor, trigo soy. Nuestro trabajo, iglesia, no es andar arrancando cizaña. Ese no es el trabajo. Dice la Biblia que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero sí, nuestro trabajo es caminar por el proceso 1, proceso 2 y proceso 3 que yo te acabo de decir. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con él. Si tu hermano fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Quiero que note y vayamos entendiendo. Ahora, cuando Satanás quiere venir a sembrar discordia, cuando Satanás quiera venir a sembrar pleito, y decía, tristemente, no hemos practicado muchas de estas cosas en la familia, en casa, y por ende sufrimos el quebrantamiento de lo que Satanás ha venido a hacer: robar, matar y destruir. Pero eso no debe penetrar la iglesia, porque la iglesia tiene una instrucción. Nuestro trabajo es seguir el modelo bíblico: ganar, reconciliar y restaurar. Ganar, reconciliar y restaurar. El apóstol Juan decía: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Moisés tuvo un Coré, David tuvo un Absalón, Jesús tuvo a los líderes religiosos, Pablo tuvo a los judaizantes. La iglesia de Cristo no es la excepción. Crecerá la cizaña, pero Él, Jesucristo, cuidará de su iglesia. Una vez más, Jesucristo cuidará de su iglesia. El trabajo suyo y el trabajo mío es seguir el modelo bíblico. Hace unas semanas estábamos yo y mi esposa en el gimnasio y nos movimos a otro gimnasio, no porque salimos de pleito con nadie, porque salió una oferta que nos convenía. Y de repente nos encontramos a una persona ahí que, por cierto, no conoce de Dios. Y nosotros nada más como un saludo: qué bueno que estás aquí, buenos días. Ya no estás en el otro lugar, porque era unas clases que se nos daban a un grupo muy diferente a lo que se hace en un gimnasio abierto. Y nada más le preguntamos y empezó a desahogarse. No, hombre, que allá y que están unas, y que esto y que el otro, y se juntan y hablan de mí y esto. Y yo dije: santo Dios. Pero vivir nuestra vida, nosotros, no es que no me quieren y mira, está hablando de mí y esto y lo otro, y entre hermanos estarnos peleando, eso está bien, es la vida del mundo. Que un hermano esté peleado con otro, que una hermana no le hable a la otra, que le caigas gordo al compañero de trabajo, que estés peleado con el vecino o la vecina, que no le hables a papá o que no le hables a mamá. Todo eso es normal en el mundo. Así se vive, es parte de la vida normal del mundo. Pero la iglesia, la iglesia, tú y yo hemos sido llamados a vivir diferente. Hemos sido llamados a vivir en santidad, no como ellos viven. Nosotros nos vamos a pegar a Dios, al amor que Dios tiene. Hemos sido llamados a practicar ese amor agape.
el amor incondicional, no porque la gente lo merece, no porque la gente se lo ha ganado, sino porque es el amor que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Y por eso damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y cierro con Romanos capítulo 12, verso 9. Lo que la Biblia llama los deberes cristianos, el deber suyo y el deber mío si nosotros profesamos ser seguidores de Cristo. Nos dice la Escritura, Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los demás o de los santos, practicando la hospitalidad. Bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigas. Gozaos con los que se gozan y llora con los que lloran. En otras palabras, ten apatía. Siente juntamente con tu hermano o con tu hermana. Versículo 16 dice: unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en su propia opinión. A nadie le paguen mal por mal, sino procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Y aquí yo les digo, si es posible, más que vencedores. En cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y cuando dice hombres, se refiere también a hombres como mujeres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino que dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza y yo pagaré, dijo el Señor. Así que si tu enemigo, no tu amigo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es santidad. Si yo le digo a alguien del mundo, dudes, va a decir, are you crazy? Estás loco. Tú no sabes lo que me hizo. Tú no sabes lo que habló de mí. Tú no sabes lo que divulgó. Tú no sabes, tú no entiendes. Pero usted y yo hemos sido llamados a vivir diferente. Usted y yo hemos recibido ese nuevo mandamiento de parte de Dios. Y quizás usted, su carne, diga, no quiero, no puedo, no. Pero yo le voy a decir algo. Cuando usted obedece a la palabra de Dios, usted va a vivir ligerito. Porque a veces aquella persona con que nosotros estamos peleados y tenemos ese resentimiento, allá andan en las playas de Cancún disfrutando la vida, y aquí estamos amargados, y aquí estamos enojados y resentidos y dolidos. Cuenta el pastor Joe Rosas la experiencia que tuvo con su padre de no haberlo conocido. Dice que, si mal no recuerdo, compartieron la celda y ahí lo conoció en la cárcel. Y la única foto que tiene de él es cuando estaba muerto ahí en el ataúd. Dice que lo odiaba y lo aborrecía, porque una vez, instruido por el Espíritu Santo de Dios, se fue y se paró enfrente de un árbol. Ya no estaba ahí a él para reconciliarse, pero ya el árbol le empezó a hablar y le empezó a decir todo lo que él tenía en su corazón. ¿Cómo me hiciste falta? ¿Cómo te necesité?
Y empezó a sacar y sacar todo aquello que estaba contaminando su interior. El compañerismo no es una opción para la iglesia, debe ser el estilo de vida. Escuche bien. A veces nosotros enfocamos que la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, y hemos estado enseñando el libro de los Hechos. Creemos que el éxito nada más estaba en la oración. Sí, está en la oración, porque cuando nosotros oramos estamos conectados con Dios, y Dios decía, la oración no es una plática nada más en un sentido. No es decirle, Señor, buenos días, gracias por este buen día, te pido por mí, te pido por mis hijos, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido por aquello. Y cuando Dios te quiere hablar, no, es una plática donde yo voy a hablar con Él y Él va a hablar conmigo. Y Él va a empezar a decirme, mira, quiero que cambies esto, quiero que dejes esto, quiero que dejes de practicar aquello. Esa es la oración. Eso es lo que la iglesia primitiva hacía. Tenía una comunión. Pero ellos entendían, en esto conocerán el mundo que ustedes son mis seguidores, en que se aman los unos a los otros. En que entre hermanos, aunque son diferentes, aunque tienen diferente opinión, aunque les gusta diferentes géneros de música, aunque tienen estilos diferentes, pero se aprenden a respetar, se aprenden a amar. Porque hemos sido llamados a ganar, dijimos, a reconciliar y restaurar. El apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas, si se comen y se muerden, cuidado que no se consuman. Pero la iglesia, usted y yo, hemos sido llamados a ser diferentes. Nuestro vocabulario espiritual no debe existir, ese hermanito me cae gordo, o esa hermanita me cae gorda, o este no me pasa, o este no me pasa. No, hemos recibido un nuevo mandamiento. Y decía, aunque se vuelva difícil la filosofía, este es el lugar santísimo, es el lugar donde el Espíritu Santo viene a morar, where the Holy Spirit dwells, donde el Espíritu Santo habita. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y no es, aunque éticamente se cuida mucho este espacio de aquí para allá, pero es muy peligroso que yo camine en mi recámara, en mi cuarto, en mi tiempo libre, aguardando rencor, hablando de fulano, de mangano, sin entender que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. La iglesia primitiva, dice la Biblia, que compartían el pan, tenían hospitalidad. Y cuando surgió eso, el Espíritu Santo dijo, mándalos. Miles y miles de almas llegaban a los pies de Jesús. Póngase sobre sus pies en esta hora. Padre, en esta hora